Un arreglo es un conjunto de datos ordenados en filas y o columnas. Es el nuevo tema que ya vamos a ir empezando a trabajar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo los números 3, 5, 8, por ejemplo, eso es un arreglo, porque la definición dice que un arreglo es un conjunto de datos ordenados en filas y o columnas. En este caso está en columna. Pero también puedo tener así, 5, 7, 2, 1. Entonces, esto también es un conjunto de datos, pero está ordenado, organizado en fila. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, las características de un arreglo. ¿Cuáles son las características de un arreglo? Una de las primeras características es que pueden almacenar, tienen un solo nombre, ¿ya? Un solo nombre. 2, pueden almacenar varios valores a la vez. Tercero, a cada valor se accede por la posición que ocupan dentro del arreglo. ¿Ya? Eso vamos a hacer en la práctica ahorita. Por ejemplo, tenemos estos valores. 4, 6, 8, 1, digamos. ¿Ya? Estos son los valores. Esto que están viendo es un arreglo de números. En matemática no sé si han llevado lo que son los vectores. ¿Han llevado? En programación hemos dicho entonces un arreglo es un conjunto de valores ordenados en filas y o columnas. ¿De acuerdo? Entonces ustedes conocen bien esa terminología, ¿no? De filas y o columnas. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hace la diferencia es la manera en cómo se maneja. Ahora, por ejemplo, si yo tengo esto, 5, 7, 8, por ejemplo, y 1, 4, 5, aquí 3, 7, 2, por ejemplo, ¿ya? Aquí tengo otro tipo de arreglo. Este arreglo está en filas y en columnas. Cuando está en una sola fila o en una sola columna, este arreglo se llama arreglo unidimensional. Se llama arreglo unidimensional. Pero si está en filas y en columnas, se llama arreglo multidimensional. Multidimensional. A los arreglos unidimensionales se les llama comúnmente vectores. Y a los arreglos, en este caso multidimensionales, se les llama matrices. Entonces, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es un conjunto de valores que están en filas o en columnas, ¿no? Aquí está en fila nomás. Aquí está en filas y en columnas a la vez. Si solo está en filita, se le llama vector. Si está en filas y columnas, se le llama matriz. También su nombre es arreglo unidimensional porque tiene una sola dimensión. Y arreglo multidimensional porque tiene filas y tiene columnas. ¿De acuerdo? Esos son los dos tipos de arreglos que vamos a generar. Existen arreglos de mayor tamaño, digamos, ¿ya? Por eso se llaman multidimensional. Aquí me he olvidado la palabra. Multidimensional. La palabra multidimensional significa muchas dimensiones, ¿no? Ya, pero no se maneja tantas dimensiones en la programación. A veces máximo hasta unas matrices, ¿ya? Ahora, la característica de un arreglo es que tiene un solo nombre. Por ejemplo, le puedo llamar B, porque generalmente en la matemática a los vectores les llamamos U, B, W, ¿no? Entonces le vamos a llamar B de vector. Y este arreglo le vamos a poner M de matriz. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, cuando nosotros manejamos vectores o matrices, por ejemplo, aquí tengo dos 5, ¿no? Aquí puedo tener, por ejemplo, dos números 6, ¿no?
Entonces, ¿cómo puedo hacer referencia a este 6? Los dos son iguales, pero representan diferentes posiciones. Una matriz o un vector, un arreglo cualquiera, ubica a cada uno de los elementos por la posición que ocupan. Y siempre empiezan desde la posición 0, ¿ya? Entonces, este va a estar en la posición 0, este va a estar en la posición 1, este en la posición 2, este en la posición 3, ¿ya? Aquí también, pero aquí tenemos filas y columnas. Entonces, esta columna va a ser columna 0, columna 1, columna 2, ¿ya? Y las filas, la primera fila va a ser 0, la segunda va a ser 1 y la tercera va a ser 2. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se cuenta siempre como filas y columnas, ¿ya? Y siempre desde 0, no es desde 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llaman a cada uno de estos elementos? Para decir cuál es el elemento 4, se escribe primero el nombre del vector, o del arreglo en este caso. El arreglo se llama B, ¿no? Porque es un vector. Y se utiliza corchetes, ¿ya? Y dentro de los corchetes se coloca el índice de la posición que ocupa. Entonces, el 4 es un elemento que está en el vector B en la posición 0. Lo mismo hacemos con los demás. El 6 es el elemento que está en el vector B en la posición 1. El 8 está en el vector B, pero en la posición 2. El 6 está en la posición 3. Así es como se escribe un vector. Y se lee B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3. En colegio hemos llevado física y cuando hemos llevado la parte de vectores, hemos aprendido a leer así, B sub 1, B sub 2, B sub 3, ¿no? Solo que los numeritos se utilizaban como subíndices, ¿ya? Pero aquí ese subíndice es reemplazado por por los corchetes y el índice de la posición que ocupa, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quisiera hacer referencia, por ejemplo, a este valor que es 5, ¿cómo hago referencia? Si fuera una sola fila, es fácil. B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Pero aquí está en filas y en columnas. Para hacer referencia a un objeto, primero se hace referencia a la matriz, en este caso, no al arreglo, que es M, y entre corchetes se pone primero en qué fila está este elemento. Este 5 está en la fila 1, coma, ¿en qué columna está? En la columna 2. Así es como se escriben los arreglos cuando son, ¿qué? Matrices, ¿ya? Entonces, el 5 llegaría a ser M1,2. M sub 1,2. ¿De acuerdo? Así es como vamos a ir manejando nosotros los arreglos unidimensionales y multidimensionales, en este caso en el lenguaje C#. Entonces, en matemáticas, seguramente con esos nombres han llevado también vectores y matrices. Los vectores son una filita nomás, mientras que las matrices son filas y columnas. ¿De acuerdo? A cada elemento, los vectores, los arreglos tienen elementos. El vector tiene, este vector B que acabo de dibujar tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Mientras que la matriz tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. ¿Ya? Entonces, cada valor, ¿no? En cada posición recibe el nombre de ¿qué? De elemento, ¿ya? Elemento se dice, elemento, ¿ya? Entonces, el número de elementos está determinado por cuántas posiciones se están ocupando. Y estos elementos están en función de lo que se llama dimensión. Dimensión. ¿Qué es la dimensión? La dimensión no es nada más que el tamaño del vector. Representan el tamaño del vector o de la regla. ¿Y qué quiere decir tamaño del vector? El número de elementos.
¿Ya? Ahí está. La dimensión es el tamaño del vector. Y el tamaño del vector está determinado por el número de ¿qué? De elementos. ¿Cuál es la dimensión de este vector? 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 elementos. ¿Cuánto es la dimensión de esta matriz? Ahora en la matriz, como tenemos filas y columnas, primero se ponen las filas, ¿no? Primero se ponen las filas. Las filas serían 3 filas. Y luego se pone por y se pone el número de columnas, que serían 3 también. Sí. Entonces, una matriz se determina por un producto, ¿no? De las filas primero por las columnas. Entonces dice esta matriz es 3 por 3, mientras que este vector es simplemente de 4 posiciones. ¿Cómo se trabaja con vectores? Para trabajar con vectores, vamos a seguir los siguientes pasos que vamos a memorizar, ¿ya? Paso número 1. Son 3 acciones que debemos hacer para trabajar con vectores. Número 1, dimensionar. Dimensionar. ¿Y qué cosa es dimensionar? Dimensionar es reservar espacio. Cuando tú le dices a la máquina, voy a dimensionar, estás diciendo, reservámelo espacio. Es como cuando hay un desfile y le mandan a la abuela, ¿no? Anda a reservar espacio. ¿Cuántos somos? 5, dice, ¿no? 5 asientos reserva, ¿no? Entonces, eso es dimensionar. Dimensionar significa que reservar espacio. Reservar espacio significa, ¿ya? Si tú quieres, por ejemplo, almacenar los días de la semana, ¿cuántos espacios tienes que reservar? Responde. 12. Los días de la semana, 7. 12. ¿Cómo pues? 7, ¿no? 7 espacios. Si quieres almacenar, por ejemplo, los nombres de todo el curso, ¿cuántos espacios tendrías que reservar? Contando de todititos. Desde el inicio de clases, 40. Desde 40, ahorita, ¿no? 20. Ah, si quisieras reservar para almacenar los nombres de los meses. 12. 12, muy bien. Si quisieras guardar los nombres de las materias que llevas, ¿cuántos espacios tendrías que reservar? 8. 7. Uy, ¿qué pasa? ¿Uno lleva 8 y otro 7? ¿Cuántas materias llevan? A ver, religión, música, artes plásticas. ¿Cuántas? Sí. Ni uno puede responder, qué barbaridad. Ya. 7. Entonces, dimensionar significa reservar espacio. Segundo proceso que se hace con vectores es almacenar. Almacenar. ¿Qué significa? Que esos espacios que tú has reservado, ahora tienes que ponerle valores ahí. 3, 6, 1. Eso es almacenar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer paso? A ver, habilita micrófonos toditos. Dimensionar. ¿Cuál es? En coro quiero dimensionar. Segundo paso. Almacenar. Almacenar. Tercer paso es procesar. 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 ¿Qué es el tercer paso? Procesar. No se van a olvidar. Vamos a repetir los 3 pasos. 1, 2 y 3. ¿Cuáles son? Dimensionar, almacenar y procesar. A ver una vez más, porque no han hablado. Dimensionar, almacenar y procesar. ¿Listo? Eso, muy bien, eso es importante. Procesar significa, ¿qué hago con la información? Aquí voy a poner esa pregunta, ¿ya? ¿Qué hacer, no? Con lo almacenado? ¿Para qué has guardado, no? Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, se puede visualizar,
se puede ordenar, se puede buscar, se puede seleccionar cierto tipo de información, se puede filtrar, se pueden hacer muchas cosas con los valores que hemos almacenado. ¿Ya? Eso se llama ¿qué? Procesar. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, repasamos rápidamente antes de entrar a la parte de programación. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los arreglos? Decíamos, los arreglos no son nada más que un arreglo es un conjunto de datos ordenados en filas y o columnas. Esto está en columna, esto puede estar en fila, pero también puede estar en filas y columnas, ¿no? Eso, por ejemplo, ya es en filas y en columnas. Esto sería en columna, en filas y en columnas. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? Tienen un solo nombre. Aquí está, tienen un solo nombre, ¿no? Generalmente nosotros para almacenar un valor hacemos así, ¿no? Decimos A va a valer 3, decimos, ¿no? Si digo ahora A que valga también 5, no se puede, ¿no? Porque cuando A almacena el valor de 3 y el 5 quiere entrar a la variable A, el 3 tiene que salirse, ¿no? Porque una variable solo puede contener un valor. No puede contener 2 valores ni 3 valores, ¿no? Entonces, si queremos almacenar varios valores en uno solo, entonces para eso se han inventado los vectores, ¿no? Y los vectores tienen esa característica que con un solo nombre podemos guardar muchos valores, miles, ¿no? Cientos de miles inclusive. Pero, ¿cuál es la característica? Es que dice claramente, tienen un solo nombre, ya está. Pueden almacenar varios valores a la vez, ya está. Y lo más importante es que a cada valor se accede por la posición que ocupan dentro del arreglo. Es decir, si yo quiero acceder al 8, su posición es el 2. Si yo quiero acceder al 4, su posición 0. Se accede a cada elemento, ¿no? Por la posición que ocupa. Por ejemplo, ¿cómo tendría que escribir este para acceder a su valor? Tendría que poner M y ¿qué números? 2 y 1. ¿Con ¿Cómo? cuánto? Al 7, 2 al y 7 1. está hablando. 2 y 1. 2 y 1. Sí, ¿no? 2, 1. Porque está en la fila 2 y la columna 1. Muy bien. ¿Ve? Han entendido entonces. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en cómo nosotros debemos trabajar, ¿no? Pero la primera parte es la más importante. Lo que tenemos que aprender a dominar son los vectores y van a ver que una vez dominados los vectores, las matrices son más facilitas de manejar. Para manejar vectores, seguimos siempre los 3 pasos de memoria. Si te olvidas uno, no va a funcionar. Entonces, el primer paso hemos dicho dimensionar, el segundo almacenar, el tercero es procesar. Muy bien. Ahora vamos a escribir acá. Dimensionar. ¿Cómo se dimensiona? Para dimensionar un vector se hace así. Se escribe el tipo de dato que va a almacenar. ¿Ya? Otra característica, me olvidé mencionar, es que acá. Otra característica es que todos los valores, ¿ya? Todos los valores son del mismo tipo, del mismo tipo. Todos los valores son del mismo tipo, ¿ya? Entonces se pone el tipo. ¿De qué tipo van a ser? Entonces colocas int, doble, string, ¿qué vas a almacenar? ¿No? Si vas a almacenar edades, tendrá que ser int. Si vas a almacenar estaturas, doble. Si vas a almacenar nombres, string. Eso es el tipo. Luego tiene que venir 2 corchetitos vacíos, ¿ya? 2 corchetitos vacíos. Y luego aquí el nombre del arreglo. En este caso el nombre del vector, vamos a decir, ¿ya? Y luego se pone igual y se pone la palabra new y nuevamente el tipo. Nuevamente el tipo
pero esta vez el tipo debe ir con el número de elementos que va a contener. En mi caso, en el ejercicio que he presentado, si quisiera trabajar con esto, tengo que poner 4. 4. No son los índices, sino es la cantidad de elementos que va a contener. Entonces pone ahí el número de elementos, ¿ya? El número de elementos. Muy bien. A ver, vamos a dimensionar. Vamos a hacer un ejemplo acá, ¿ya? Vengo acá, ya. Esto, vamos a dimensionar esto. Esto es de 3, 5, 8. El tipo, por ejemplo, si quiero manejar este vector, entonces el tipo va a ser int. Ahí está. El nombre del vector, que se llame b. Luego, new, el tipo nuevamente es int. ¿Y cuántos elementos va a tener? 1, 2, 3. Así se tendría que, ¿no? Declarar, ¿no? El tipo de dato, dimensionarse, dice, ¿no? Así se tendría que dimensionar. Esto lo que hace en la máquina es lo que hemos visto acá, ¿no? Reserva 3 espacios donde tienen que entrar 3 números enteros, le estamos diciendo. ¿Ya? A ver, ¿cómo almacenaríamos este otro? Nos venimos aquí. Digamos que son estaturas, ¿ya? Digamos que sea 1.5, no sé, 1.70, 2.0, 1.8, digamos. Ya, entonces como son con decimales, aquí tendrá que venir, ¿qué cosa? Doble, ¿no? Ya. El nombre del vector que se llame, si van a ser estaturas, le puedo poner. El tipo nuevamente, doble. ¿Y cuántos elementos va a contener? 1, 2, 3, 4. Así es como se hace el primer paso que se llama dimensionar. ¿De acuerdo? Eso para vectores. Para matrices es de otra manera, pero enseguida vamos a trabajar con eso. En la siguiente sesión. ¿Listo? Pues lo primero que tenemos que aprender es eso. ¿Qué es un arreglo? ¿Ya? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las 3 etapas de manejo? Que son dimensionar, almacenar, procesar. ¿Cuántos tipos de procesamiento? Son varios. Se puede visualizar, ordenar, buscar, seleccionar, filtrar, etc. ¿Cómo se dimensiona? Para dimensionar se coloca el tipo de dato que va a contener, corchetes vacíos, el nombre del vector, esto es a gusto del cliente. Si son edades, yo le puedo poner ed. Si van a ser estaturas, le puedo poner est. Si va a guardar temperaturas, voy a poner temp. Si va a guardar nombres, le puedo poner nom. Eso es de acuerdo a lo que va a contener. Luego se repite el tipo, que está aquí al principio, y aquí se coloca la cantidad de elementos que va a tener un array.